Hola, buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os quiero comentar un poco más sobre las zonas de frecuencia y vamos a profundizar más sobre todo en la zona 1 y la zona 2. Como bien os expliqué en el anterior vídeo, os explicamos cómo sacar estas zonas de frecuencia a través de dos métodos. El primer método era las zonas de frecuencia teóricas, que las sacábamos a través de la frecuencia cardíaca máxima y de la frecuencia cardíaca basal. Y a partir de ahí jugábamos y teníamos 5 zonas de frecuencia. Pues ahora yo las que me voy a basar son en las del segundo método. En el segundo método constaba de hacer un test para sacar la frecuencia cardíaca umbral y a través de esa frecuencia cardíaca umbral teníamos 5 zonas más, pero la quinta zona se dividía en 3 subapartados, que era 5A, 5B y 5C. Pues bueno, hoy nos vamos a entrar en la zona 1 y la zona 2. ¿Por qué he querido juntar estas dos zonas? Porque son dos zonas muy similares, las cuales son las que vamos a trabajar para crear ese fondo físico, ese periodo de base, ¿no? En esas tiradas más largas y eso. Entonces son zonas que nos van a servir, también os digo que tanto para asfalto como para trail. Entonces, la zona 1 y la zona 2, vamos a centrarnos. El porcentaje de estas zonas en la zona 1 es de menos del 85% hasta el 85% de la frecuencia cardíaca umbral. Y en la zona 2 es del 85% hasta el 89% de la frecuencia cardíaca umbral. Acordaros siempre que el porcentaje va en base a la umbral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una vez nosotros sabemos nuestras zonas de frecuencia, sabemos que la zona 1 es la zona 1 recuperación. Como su nombre indica, ¿cuándo se va a gastar esta zona? Pues cuando queramos, por ejemplo, si hoy hacemos un entrenamiento muy cañero, muy duro, que nos va a exigir mucho y nos va a crear una fatiga bastante grande, ¿qué va a pasar? Pues que al día siguiente no vamos a poder hacer otro entrenamiento duro, tendremos que darle un poco de descanso al cuerpo. ¿Que no queremos descansar tirados en el sofá? Siempre es mejor, por ejemplo, hacer un descanso activo, como sería un rodaje súper suave en esta zona, en zona 1 o zona 2. La zona 2, que va del 85 al 89%, como bien os he dicho, es una zona en la que en la zona 2 se denomina zona aeróbica. ¿Esto qué quiere decir? Pues la gente que hace ultra trails, que hace pruebas de asfalto de ultradistancia, entonces van a tener que tener estas zonas muy trabajadas y muy entrenadas. ¿Por qué? Porque cuanto más larga es la prueba, más vas a utilizar estas zonas. Es decir, tú no vas a correr 100 kilómetros en un pulso de zona 5, porque a los 5 kilómetros estás pidiendo el cambio, que no puedes más. Entonces vas a trabajar en esa carrera a un pulso mucho más bajo para poder llegar al final. Entonces van a ser estas zonas las que vas a emplear. ¿Qué pasa? Que en estas zonas, por ejemplo, el lactato, hay zonas en las que sí que es un limitante, pero en estas zonas el lactato no es un limitante. ¿Por qué? Porque como mucho vas a crear 1 o 2 milimoles de lactato, pero ¿qué pasa? Que ese lactato se va a ir lavando con el tiempo y no va a ser ningún limitante para nosotros en estas zonas. ¿Cómo debemos de entrenar estas zonas? Pues muy sencillo. Rodajes extensivos, sobre todo rodajes largos, de 50 minutos en adelante, en estas zonas. Eso sí, por ejemplo, tengo que hacer un rodaje en asfalto de 2 horas, ¿vale? Porque quiero preparar una prueba objetivo de un maratón y hoy me toca un rodaje de 2 horas. Pues muy sencillo, en zona 1 o zona 2, calentamos un poquito tal, zona 2, vale. Rodaje largo, pues vamos tirando, controlando siempre el pulso, no pasarnos de zona 2 y ya está, es así de simple. Mantener un ritmo de frecuencia cardíaca, que no nos pasemos de esta zona y ya está. Es eso, correr lento. Siempre se dice que hay que correr lento para poder llegar a correr rápido, ¿no? Pues eso es. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo un atleta que tiene como objetivo correr una carrera de 120 kilómetros, el volumen y los periodos de carrera en estas zonas va a ser mucho mayor que un atleta que su objetivo es un 15K, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque en un 15K vas a ir a zonas mucho más altas. Entonces, para corredores de ultradistancia,
Para corredores de maratón, siempre hay que entrenar mucho estas zonas, zona 1 y zona 2. Y para los otros corredores que no hagan pruebas tan largas, son muy buenas para zonas, para entrenamientos de recuperación. Sí que es verdad que siempre hay que tener una pequeña base, aunque hagas pruebas súper cortas, pero siempre tenemos que tener una base. ¿En qué nos van a ayudar? Pues cuanto más entrenemos estas zonas, lo que va a pasar es que la frecuencia cardíaca basal nuestra va a bajar. Entonces vamos a tener un rango mucho mayor para poder llegar a las zonas altas. ¿Qué pasa? Que si yo hoy, por ejemplo, estoy corriendo en zona 2 a 158 pulsaciones, que es el máximo de mi zona 2, ¿no? Si paso a 159 ya me paso a zona 3. Pues en 150 a 158 pulsaciones es mi zona 2 y estoy corriendo a un ritmo de 5 el kilómetro. Cuanto más vaya entrenando estas zonas y más kilómetros vaya haciendo y más horas vaya haciendo en esta zona, lo que va a pasar es que llegará un día en el que en vez de correr a 158 de pulso a 5 el kilómetro, pues correr a 158 de pulso a 4,20 el kilómetro. La verdad que es un cambio bastante grande, ¿no? Pues eso se consigue entrenando estas zonas. Y lo que queremos conseguir con estas zonas es eso, que llegue un momento en el que tú a un mismo pulso vayas mucho más rápido, pero que para ti ese ritmo no exija un pulso mayor. Entonces eso se consigue entrenando con el tiempo. Como os he dicho, entrenamientos de rodajes extensivos largos, como puede ser eso, 2 horas, por ejemplo, según cuál sea tu objetivo, 50 minutos, 1 hora en zona 1, zona 2. También se trabaja estas zonas cuando, pues, por ejemplo, tenemos series y no queremos hacer un descanso parados, quietos, ¿no? Queremos darle un poquito de movilidad y recuperación activa. Series de 500 metros, pues descanso de 2-3 minutos, rodando zona 1, zona 2, también vamos a trabajar estas zonas, ¿no? Y nos van a ayudar a recuperar. Y es eso, estas zonas se entrenan así. Hay que entrenarlas siempre y nos van a ser de gran ayuda. Por ejemplo, como vemos los grandes atletas que utilizan el método polarizado consta de un 80% en estas zonas, zona 1, zona 2, y son volúmenes muy grandes, y un 20% en zonas altas, en zona 5, zona 4, por ahí. Entonces son zonas muy importantes, sobre todo para corredores de trail. Es bastante importante trabajar bastante estas zonas. Aparte, que es muy importante, que sobre todo quiero focalizarlo, en estas zonas se conocen también como los kilómetros basura, ¿no? Los que hacemos a pulso muy bajo, muy lentos. ¿Qué tenemos que centrarnos para trabajar bien estas zonas? Aparte de en el pulso, vienen muy bien estos entrenamientos para centrarnos en la técnica de carrera, en cómo estamos corriendo. Como cuando vamos corriendo estas zonas, vamos a un pulso que nos permite pensar, nos permite hablar, nos permite ir tranquilos. ¿Qué va a pasar? Que nosotros vamos a ser conscientes, y tenemos que serlo, de cómo estamos corriendo, de si nuestra pisada entra bien, si nuestro braceo es bueno, si nuestra inclinación del cuerpo es la adecuada. Todo eso hay que tratarlo en estas zonas. ¿Por qué? Porque al tú correr un periodo de tiempo largo con una buena técnica, tu cuerpo va asimilando cuál es la buena técnica. Y es como que tu cuerpo simplemente lo va aprendiendo. Y luego cuando tú corres a ritmos más altos, que a lo mejor piensas solo en el ritmo o en la frecuencia que tienes que meter, y no piensas tanto en la técnica porque ya no puedes más y es muy complejo el estar corriendo a grandes ritmos pensando en la técnica y pensando en todo. Entonces ya tu cuerpo, si tú en las zonas bajas y en los rodajes largos has interiorizado una buena técnica de carrera y le has enseñado a tu cuerpo cómo correr en esas zonas altas, aunque tú no lo pienses, tú vas a estar corriendo bien, con una buena técnica. Entonces siempre vas a mejorar eso. También importantísimo, ¿cuándo utilizar? Por ejemplo, tengo un rodaje para preparatorio para un maratón. Tengo un rodaje largo de 2 horas y media en montaña, suave, en zona 2. Importantísimo, vamos a preparar ahí la nutrición que voy a llevar en el maratón, en la carrera. Pues la pruebo en un rodaje así. Hostia, nos viene de puta madre. Tú coges tu nutrición, pum, te la preparas, vas a estar 2 horas y media. Pues a tal hora voy a probar esta nueva marca de nutrición a ver si me va bien para llevarla luego a la carrera. Pues pum, me meto los geles, tantos geles a tal minuto. Cuando llegue a la 1 hora y media, me tomo una barrita. Cuando llegue al Ecuador, me tomo tal cosa, sales, agua.
nos viene perfecto para trabajar ahí la nutrición de carrera. También nos viene para el material de carrera, que quiero trabajar con palos, que me voy a comprar unos palos nuevos y quiero trabajar a ver para ver si los puedo llevar a la carrera. Pues nos viene de lujo estos rodajes. Zapatillas nuevas, material, cualquier tipo de material nuevo, también nos viene muy bien trabajarlo cuando tengamos este tipo de entrenamientos. Pero ya os digo, estos entrenamientos son también para eso, para probar el material que quiero llevar a la carrera, la nutrición, todo para el día D, ¿no? Además, una vez hayamos hecho estos entrenamientos, ¿no? A la hora de, una vez llegamos nosotros a casa y todos vamos locos con el reloj, ya he hecho el entrenamiento, a ver qué he hecho, tal, tanto ritmo, tanto desnivel, pues os voy a enseñar cómo analizarlo y en qué nos tenemos que centrar. Primero, si es un rodaje en asfalto, lo que yo como entrenador, lo primero que miro, que es, pues sobre todo si hay un declive de la frecuencia, o sea, si hay una deriva cardíaca. Es decir, si vemos, por ejemplo, en la gráfica, yo por ejemplo que utilizo Training Peaks, si vemos en la gráfica que para una misma frecuencia cardíaca ha caído el ritmo, eso quiere decir que ahí hay una deriva cardíaca. O si para un mismo ritmo ha tenido que aumentar esa frecuencia cardíaca, eso viene a ser más hacia el final, de normal al principio somos capaces de aguantarlo, pero por ejemplo, si vamos a 158 pulsaciones durante todo el entrenamiento y vemos que ha ido durante todo el entrenamiento a 5 el kilómetro, pero en los últimos media hora, una hora, ha tenido que pasar a 5,30 el kilómetro para aguantar esos 158 de pulso, ahí hay una deriva cardíaca. Entonces habrá que entrenar esa zona 2 y zona 1. ¿Cómo? Pues como os he dicho antes, con rodajes extensivos. Más, en rodajes de montaña, cuando nos vamos a correr, que nuestro entrenador o nosotros queremos trabajar estas zonas aeróbicas y nos vamos a correr 2 horas en pulso bajo, ¿no? O 3 horas, las que sean. ¿Qué tenemos que mirar para analizar y saber si lo estamos haciendo bien o mal? Lo primero, si nosotros teníamos queríamos probar un entrenamiento con 25 kilómetros o con 2 horas con 1000 positivos, solo el primer vistazo tiene que ser si hemos cumplido eso, el desnivel que teníamos preparado, los kilómetros que queríamos preparar, las horas o el tiempo que teníamos preparado. En un primer vistazo es eso, saber si lo que teníamos planeado ha sido cumplido. ¿Cómo? Si teníamos planeado 1500 de desnivel en 2 horas, si lo hemos cumplido. Eso es el primer vistazo. Luego ya ahí partimos si lo queríamos hacer, como por ejemplo con X zonas técnicas o con 3 subidas largas o con un poco más rompepiernas, pues ya luego se mira en la gráfica más o menos cómo ha ido el perfil. Y sobre todo es eso, sobre todo ahí yo lo que pido mucho a mis atletas es el feedback en esas zonas, por ejemplo. Si le pongo un entrenamiento de zona 2 durante 2 horas y luego veo que mi atleta me ha puesto, pues me he sentido muy cansado y creo que es por fatiga, tal. Entonces yo ya voy variando un poco y digo, hostia, pues mira, a mí me gusta mucho tener el feedback de los atletas y ver cómo ellos se van sintiendo. O a lo mejor, por ejemplo, sobre todo, si hemos querido probar una nutrición ese día y vemos que la nutrición no nos ha sentado bien y hay que cambiar algo, o el material, también es importantísimo también, ¿vale? Sobre todo eso, centrarnos en eso más que nada. Luego, otro tema que me parece también bastante importante. Hay muchos atletas que me dicen, es que Luis, yo no puedo correr en zona 2 porque me voy a la montaña y hago trail, ¿no? Y quieren preparar un 20K, ¿no? Un medio maratón. Y yo les pongo pues 1 hora y media en rodaje suave en zona 2 en la montaña. Es que yo no puedo correr en trail a zona 2 tío, yo me subo siempre de pulso. No pasa nada, si tú no puedes hacer en zona 2 el tiempo que te he mandado en montaña, simplemente tienes que cambiar a hacerlo andando o hacerlo en bici si te gusta la bici. Si también te gusta la bici, no hay problema, la zona 2 no pasa nada por entrenarla en otros deportes, siempre y cuando sean deportes de resistencia, como por ejemplo puede ser caminando por la montaña, corriendo o en bici. Si te gusta la bici, yo tengo muchos atletas que les gusta el ciclismo y no quiere, o sea, la zona 2 prefieren entrenarla en bici que corriendo, pues no pasa nada. Se le ponen, además, por ejemplo, en bici es más fácil cumplir más horas y a un pulso bastante bajo, entonces se pueden poner en ciclismo perfectamente. O remando, hay gente que le gusta mucho, por ejemplo, coger un kayak, irse a un lago, al mar
Y remar, pues también se puede trabajar las zonas bajas con otros deportes, con un entrenamiento cruzado, no hay ningún problema. Si no eres capaz de corriendo llevar ese pulso bajo para trabajar esas zonas, lo más normal es que digas, pues me voy a andar o voy a hacerlo en bici, porque también me gusta la bici. Porque sí que es verdad que al principio, cuando por ejemplo es un atleta que es principiante, es muy complejo correr en zonas bajas. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a correr y a la mínima que te vas a poner a correr, el corazón va a hacer ¡pum! Petardazo y va a subir para arriba las pulsaciones. Entonces te vas a pasar siempre de pulso. Es importantísimo en estas zonas, cuando las queremos trabajar, centrarnos en no salirnos de las zonas. Porque si nos cambiamos de zona ya a un poquito más, no es que no pase nada, es que ya te estás cambiando de zona. Entonces ya no estás trabajando la zona 1 y la zona 2, que es lo que querías. Entonces ya las adaptaciones van a ser distintas. Entonces es importantísimo cuando queremos trabajar zona 1 y zona 2, que van a ser zona 1 menos del 85% hasta el 85%, zona 2 del 85 al 89%. Esto siempre se puede adecuar un poco en base al bagaje que tenga la persona a la que queramos entrenar o si te quieres entrenar a ti mismo, si tienes un bagaje muy amplio, pues se pueden adaptar un poco estos porcentajes, o si eres principiante, se pueden adaptar de cualquier forma. Entonces es eso, es ir adaptándolo un poco, pero si sobre todo queremos trabajar zona 1 y zona 2, hay que centrarse en estas dos zonas. Quiero trabajar, sobre todo va a ser la zona 2, la zona 1 la dejamos un poco más para la recuperación. Quiero trabajar zona 2, voy a hacer 2 horas en zona 2. Pues no te salgas de la zona 2, no te vayas a zona 3, porque es que entonces ya las adaptaciones son diferentes. Y sobre todo, que me cuesta mucho explicarlo a los corredores y a mis atletas, la gente me pregunta, hay que correr lento para después poder correr rápido. Si nosotros no tenemos unos entrenamientos en zona 2, en zona de pulso bajo, luego no vamos a tener una base, por así decirlo, para poder correr rápido. Por así decirlo, por ejemplo, la frase que siempre se dice, no empieces la casa por el tejado, pues tú siempre tienes que tener una base. No pidas correr a 3:10 cuando no eres capaz de correr lento. Pues es lo mismo, tú tienes que tener una base para luego poder correr rápido. Entonces sí que es muy importante estas zonas y remarco que no hay que salirse de las zonas en los entrenamientos para que queramos trabajar estas zonas, está claro. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os pueda servir de ayuda para vuestros entrenamientos en estas zonas y en el siguiente vídeo veremos cómo entrenar la zona 3, la zona tempo, ¿vale? Venga, dale like si te ha gustado el vídeo, comparte para que más gente pueda saber cómo entrenar estas zonas y nada, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!